Muy buenos días, familia. Lo de anoche en YouTube fue de esas cosas que te obligan a sentarte, respirar hondo y decir, ¿pero qué acaba de pasar aquí? Porque lo que se vivió fue cualquier cosa menos ligero. Fue una intervención durísima de Kiko Matamoros contra Carlo Constancia, Alejandra Rubio y Terelu, pero especialmente cargada en lo que respecta al conflicto familiar que arrastra desde hace tiempo. Os lo digo claro, el tono fue desmedido, no fue una puya, no fue un rifirrafe nada más, fue una embestida frontal, sin frenos y sin suavizantes. Y claro, estamos hablando de YouTube, no de un plató tradicional donde el barro forma parte del decorado. Aquí la exposición es distinta, el público es distinto y la repercusión también. Y tal y como se desarrolló todo, no me extrañaría que el vídeo termine teniendo problemas. La cosa arrancó con una pregunta que estaba incendiando el chat, directa, sin rodeos, que si estaba dejando caer que Kiko había maltratado a uno de sus hijos. Ahí el colaborador se revolvió, negó tajantemente que se pudiera interpretar así y aseguró que lo que había tergiversado era otro episodio, uno relacionado con la madre de sus 4 primeros hijos. Prometió contar un detalle que había ocurrido realmente en aquel famoso coche del que tanto se habla. Y entonces empezó el relato. Según su versión, todo se desencadena cuando un hombre, al que calificó con términos muy duros, sigue a Laura desde su casa. ¿Cómo tenía esa dirección? Siempre según Kiko, porque ella accedió en su momento a empadronarlo allí para que pudiera optar al 3er grado con pulsera telemática, un gesto que, en palabras del propio Matamoros, fue pagado con ingratitud. La escena se describe es de alto voltaje, persecución, gritos en plena calle, invasión del espacio personal y descalificaciones hacia él, hacia su hijo Diego y hacia Laura. Un episodio tenso, incómodo, de esos que suben de temperatura en segundos. Laura, en medio del caos, habría pedido que dejaran de hablar de su padre y, según Kiko, se cruzó una línea. Ya dentro del coche, siempre en base a su testimonio, se le acusó directamente de haber agredido a una de sus hijas, no como comentario al aire, sino como afirmación que, además, se habría amenazado con llevar a televisión. También, según contó, se deslizaron advertencias sobre revelar supuestos asuntos delicados de Diego y del resto de la familia. Vamos, artillería pesada. La respuesta de Matamoros fue rotunda. Aseguró que jamás ha puesto la mano encima a ninguno de sus hijos, que no lo haría en su vida, que si hay algo que detesta es la violencia contra menores. De hecho, relató que en alguna ocasión ha llegado a encararse en la calle con desconocidos al ver que daban un azote a un niño. Lo que no está dispuesto a tolerar, remarcó, es que alguien difunda una acusación tan grave sobre él. En ese punto, desde el propio programa, le frenaron un poco. Le dijeron, en esencia, vale, estás diciendo algo muy serio, ¿tienes pruebas? Y él afirmó que sí, que llevaban material que respaldaba su versión y que todavía quedaba más por escuchar de lo que ocurrió en ese coche. El conflicto, además, no se queda ahí, porque también salió a relucir el eterno debate familiar, la posición de Laura en el enfrentamiento entre sus padres. Según explicó Kiko, ella habría reprochado no alinearse con su madre, a quien consideraba víctima. Y él respondió que en el libro donde se narran ciertos episodios no hay más que falsedades. Total, que lo que parecía una noche más en directo terminó siendo un torbellino de acusaciones, amenazas veladas, reproches familiares y declaraciones de enorme gravedad. Un clima denso, incómodo, casi irrespirable por momentos. De esos que dejan claro que cuando los conflictos personales saltan al foco público, el espectáculo puede convertirse en algo mucho más serio. Y esto, amigos, no ha hecho más que empezar. Lo de anoche fue una auténtica tormenta, y no exagero. La cosa empezó con una frase que cayó como una bomba. Kiko asegurando sin titubeos que su madre ha mentido en ese libro y que el relato está lleno de falsedades. No lo dijo una vez, lo repitió varias veces, con esa mezcla de enfado y desafío que ya conocemos. Básicamente vino a decir que todo lo relacionado con aquellas supuestas palizas es una invención, una historia fabricada que no tiene ningún sustento real. Y claro, en ese momento el plató y el chat estallaron, porque estamos hablando de una
una acusación gravísima de que él habría agredido a una de sus hijas, algo que él niega de manera rotunda. De hecho, retó en directo que si alguien tenía grabaciones donde se le escuchara reconocer algo así, las pusieran inmediatamente. Si lo tienes grabado, ponlo, vino a decir, sin rodeos, con esa actitud de aquí estoy yo. En medio de ese clima, empezaron a enseñarse mensajes en pantalla, pantallazos de conversaciones con Laura, su hija, donde, según su versión, quedó claro que ese episodio jamás existió. Se habló de chats privados, de frases que demostrarían que tanto Laura como su madre reconocen que no hubo tal agresión. La situación era tan delicada que incluso tuvieron que rebobinar parte del contenido para contextualizarlo bien, y mientras tanto, el ambiente cada vez más denso. Pero lo más fuerte no fue la parte documental, sino lo que vino después. Kiko se quedó solo ante la cámara y ya no estaba explicando nada, estaba descargando. Se dirigió directamente a Carlo Constantia Jr., a Alejandra Rubio y a Terelu. Y ahí el tono cambió por completo, pasó de la defensa a la ofensiva sin freno. Dijo que no necesitaba imaginar que la cámara era Carlo, porque cuando piensa en él no ve una lente, sino a alguien que, según sus palabras, va por la vida intimidando, intentando someter a los demás, invadiendo espacios y difamando. Fue un discurso cargado de rabia, de reproches acumulados y de una sensación clara de hasta aquí hemos llegado. Uno de los momentos más tensos fue cuando habló de su hijo Diego. Aseguró que se enteró apenas el día anterior de que Carlo habría amenazado la integridad física de su hijo por hablar públicamente de él. Ahí se le vio especialmente alterado. Anunció que habría denuncia, que no permitiría que nadie intimide a sus hijos por opinar, que sus hijos pueden hablar de lo que quieran, siempre que lo hagan con respeto y que con ellos no se juega. También volvió el tema del libro de su madre. Reconoció que puede haber errores en fechas o detalles secundarios, que puede haber imprecisiones, pero insistió en lo fundamental, en que él considera el núcleo del conflicto. Lo que se denuncia es cierto, y dijo desde la experiencia, asegurando que él lo vivió y que nadie puede reescribir esa parte de la historia. A partir de ahí, el discurso fue una cadena de descalificaciones, desafíos y mensajes directos. Le retó públicamente a que lo llamara, que le dijera las cosas a la cara. Dejó claro que no piensa pasar ni una más, que ha sido generoso en el pasado, que ha callado cosas que sabía, pero que ahora no está dispuesto a seguir guardando el silencio. Y claro, viendo todo esto, uno se queda con una sensación agridulce. Por un lado, se percibe a un padre enfadado, dolido, que se siente que han cruzado una línea muy peligrosa al insinuar que ha maltratado a su hija o al amenazar a su hijo. Eso objetivamente es muy serio, pero por otro lado, el volumen de los insultos, la intensidad de los ataques verbales y el tono tan desatado hace que muchos piensen que se pasó varias estaciones. Yo os lo digo con sinceridad, entiendo que esté molesto, entiendo que reaccione si siente que le están difamando, pero la forma fue tan explosiva, tan cargada de ira, que le da la sensación de que se sobreactuó en algunos momentos. Fue un vendaval y cuando todo termina te quedas mirando la pantalla pensando, esto ya no es solo televisión, esto es algo mucho más personal y mucho más peligroso. Ahora todas las miradas están puestas en el de viernes, cuando Carlo Constantia se siente en el plató. ¿Responderá, entrará al choque o intentarán rebajar el asunto y pasar página? No lo sabemos, lo que está claro es que lo de anoche no fue un simple rifirrafe televisivo, fue un choque frontal con acusaciones muy delicadas en juego. Decidme vosotros qué pensáis, ¿defensa legítima o reacción desmedida? Os leo abajo. Nosotros, como siempre, seguiremos atentos a cada movimiento porque esta historia, me temo, todavía tiene capítulos por delante. Pero bueno, chicos, este es el final del vídeo. No olvidéis darle like, suscribiros y dejarme vuestra opinión en la cajita de comentarios, ya que siempre me gusta ver vuestra opinión.